Vamos a ver una breve exposición de las principales fases de construcción del puente de Arganzuela. Está formado por dos tramos de estructura metálica de 278 metros de longitud que se unen en una colina por la que se desciende al Parque de la Arganzuela. La estructura helicoidal y unas luces de 100 metros entre apoyos muestran la complejidad del conjunto. La obra se inicia con la ejecución de las cimentaciones del puente. Son cimentaciones, en algunos casos, profundas, con pilotes o micropilotes, en otros directas sobre las pantallas de los túneles de la M30. Los apeos provisionales se logran con la construcción de torres metálicas cimentadas sobre micropilotes, dispuestas a lo largo del eje del puente, que permiten la colocación y ensamblaje de los distintos tramos. En el lecho del cauce se levantan 4 torres para el apeo provisional que hacen posible salvar el ancho de 40 metros entre los muros cajeros del río, evitando de esta forma el uso de grúas sobre los túneles. Gran parte de la estructura y de las pilas metálicas se produce en taller. Para ello, se descompone la estructura completa en cordones principales, longitudinales y diagonales de trazado helicoidal. Los tramos del cordón principal se arman en taller en partes con longitudes entre 8 y 24 metros para poder ser transportadas a la obra. En obra se ensambla cada tramo apoyando los cordones principales sobre los apeos y se montan las celosías con sus correspondientes diagonales. Las piezas están identificadas para poder emplazarlas en la obra tal y como se prepararon en taller. También se colocan y sueldan las pilas metálicas prefabricadas, que están articuladas en su unión al encepado. La colina central es el lugar de desembarco intermedio del puente. Consiste en una estructura de perfiles metálicos con 2 tableros mixtos. El inferior salva la luz de la losa sobre las pantallas de la M30. El otro, el superior, sirve de soporte del elemento central. La estructura se protege para evitar su corrosión al quedar enterrada. Cuando se terminan de ejecutar las soldaduras, se rellena el interior de la colina de poliestireno expandido para permitir el adecuado encuentro entre el parque y el puente. Se ejecuta un emparrillado metálico en el desembarco de la margen derecha para permitir la adecuada transmisión de cargas del tablero a los pilares del aparcamiento subterráneo existente en ese lugar. Además, se realizan las estructuras metálicas para el desembarco del puente en sus extremos, la estructura metálica interior que sirve de soporte a la tarima de madera y la colocación de las costillas. La finalidad de las costillas metálicas es doble, sirve de soporte y sujeción de la malla que recubrirá el conjunto y, por otro lado, posee una función estética, con un efecto de sombra para los paseantes. Una vez completado el montaje de la superestructura, se eliminan los apeos provisionales siguiendo un proceso gradual. Toda la estructura metálica viene de taller con una capa inicial de protección. Además, se pinta en obra a medida que se van terminando y aprobando las soldaduras. Se trata con otras 2 capas intermedias de protección y la capa del color definitivo. Se coloca y tensa la malla de acero inoxidable para dar forma a la envolvente exterior del puente. Simultáneamente, en el interior se trabaja en otros acabados: pavimento de madera, barandillas, malla metálica, alumbrado, así como el resto de elementos funcionales. Finalmente, con la carga completa, se realiza el empotramiento de las pilas en los encepados con unas inyecciones de mortero de alta resistencia. Como trabajos finales, se realiza la reposición del carril bici y la jardinería en la margen derecha del río y su encuentro en la margen izquierda, procediendo a la ejecución de la prueba de carga. Se limpia el cauce y se incorpora al proyecto Madrid-Río. El nuevo puente, una vez terminado, se convierte en una entrada de la ciudad al Parque de la Arganzuela, enlazando la calle Antonio López con el Paseo de Yeserías como lugar de tránsito y de reposo desde el que se puede disfrutar del parque y de su entorno, uniendo los distritos de Arganzuela y Carabanchel.